No, ya se fue el gobierno. No somos el gobierno, no soy presidente del Ministerio de Economía y el Ministerio Produce. Son bancos centrales que su tarea es informar de la economía y controlar la inflación de estabilidad de precios. No hay otra tarea. Yo no puedo meterme al campo de agricultura, no puedo meterme en el Ministerio de Trabajo y decirle cómo hacer las cosas, no me corresponde. Y sería, como yo no acepto que el Ministerio de Economía se mete en el Banco Central, el Ministerio de Economía tampoco aceptaría que el Banco Central se mete en su ministerio, el Ministerio de Agricultura. Entonces, no me corresponde a mí estar dictando qué hace el Ejecutivo. La palabra al congresista Quispe. Muy amable, señora presidenta. Bueno, viendo justamente las noticias y todos los alcances de los medios de comunicación, señora presidenta, a través de la mesa, preguntarle al señor Julio Velarde, aparte de ganar 41.000 soles, señor Velarde, ¿cuáles han sido las obligaciones legales o iniciativas de parte del BCR para buscar apoyar el empleo dentro de la población? En algunos países lo hacen. Yo no sé si tal vez el BCR ha buscado esa iniciativa de apoyar, de buscar o fomentar el empleo en nuestro país, en vista de que tenemos una caótica y crítica situación laboral en todo el país. Asimismo, señor, por intermedio de la mesa, dada la proyección de crecimiento mundial para el 2024 y 2025, ¿cómo planea el BCR ajustar su política monetaria para aprovechar el entorno internacional favorable y mitigar los riesgos asociados a la desaceleración en economías emergentes como en China? Asimismo, ante la caída de los precios de exportación de minerales en comparación con los años anteriores, ¿qué acciones tomará el BCR para diversificar las exportaciones peruanas y reducir la dependencia de commodities como el cobre y el oro? Asimismo, señor, a través de la mesa, el nivel de empleo formal en sectores no primarios aún está por debajo de lo alcanzado en el año 2023. ¿Qué políticas o incentivos específicos ha considerado el BCR para fomentar la recuperación del empleo formal en estos sectores? Y asimismo, teniendo en cuenta la fuerte inversión del gobierno subnacional prevista para el 2024 y 2025, ¿cómo plantea el BCR coordinar con los gobiernos regionales para garantizar que estos fondos se inviertan de manera eficiente y sostenible? Asimismo, ante la reducción de la deuda pública bruta como porcentaje del PBI, ¿cómo puede el BCR asegurar que esta reducción no comprometa el acceso al financiamiento internacional a tasas competitivas, sobre todo en escenarios de emergencia? Asimismo, dado que la tasa de interés de referencia se ha reducido, ¿qué impacto anticipa el BCR en la inflación y el acceso al crédito, especialmente para las pequeñas y medianas empresas que requieren financiamiento para su reactivación, en vista de que en estos momentos carecemos de un apoyo para los microempresarios? Considerando las presiones depreciatorias sobre el sol, ¿cuáles son las estrategias que el BCR empleará para fortalecer la moneda local y mitigar el impacto en el poder adquisitivo de los peruanos? Y por último, con la creciente demanda de reservas internacionales y la proyección de superávit en la balanza comercial, ¿cómo asegurará el BCR que esta superávit sea sostenible en el largo plazo? ¿Y qué medidas tomará para incrementar la competitividad de las exportaciones no tradicionales? Y asimismo, ¿qué hace el BCR en estos momentos para regular a todas aquellas cajas, a todo el sistema financiero, para poder controlar el abuso contra la sociedad de las cajas usureras, entendiendo que tal vez no sea dentro de las funciones, pero cuál es la iniciativa, señor Julio Velarde, acerca de las últimas cooperativas que se han cerrado y han perjudicado a miles de peruanos que han perdido sus ahorros? Bueno, señora presidenta, muchísimas gracias. Gracias, congresista Quispe. Congresista María Agüero. Gracias, presidenta, por su intermedio. Mi primera pregunta es, ¿se ha proyectado un crecimiento económico entre el 3% y el 3.1% para el 2024 y 2025? Sin embargo, este crecimiento parece seguir la tendencia histórica en la que se priorizan las grandes inversiones privadas, especialmente sectores extractivos como la minería. Estamos regresando de nuestra semana de representación, ¿no? Entonces, la población se pregunta, ¿qué garantías nos ofrece este modelo de crecimiento
para que los beneficios económicos lleguen realmente a las comunidades locales afectadas por estas actividades y no se concentren en manos de grandes corporaciones, muchas de ellas transnacionales. Segunda pregunta. Respecto a la política monetaria, celebramos la reducción de la inflación, pero debemos recordar que el principal afectado por las alzas de precios sigue siendo el pueblo trabajador. ¿Qué medidas concretas se están tomando desde el BCR para que la estabilidad de precios no implique, una reducción del poder adquisitivo de los sectores populares y de la clase trabajadora? Tercera pregunta. En cuanto al empleo, se menciona una recuperación en sectores como la construcción y los servicios. Sin embargo, hay una precariedad estructural en sectores claves como el agropecuario y la pesca, que son esenciales para nuestra economía y la soberanía alimentaria. ¿Qué rol debe jugar el BCR para impulsar una política que no solo genere empleo, sino que garantice que éste sea digno, con salarios justos y con derechos laborales plenos? Cuarta pregunta, finalmente, me preocupa el enfoque en la reducción del déficit fiscal y el control del gasto público. Desde mi bancada creemos que las reglas fiscales no deben ser excusa para limitar las inversiones en políticas sociales fundamentales. ¿Cuál es la posición del BCR frente a la posibilidad de implementar una reforma tributaria progresiva que alivie las restricciones fiscales, haciendo que los sectores más ricos y las grandes empresas paguen su justa parte para financiar servicios públicos de calidad? Salud, educación, carreteras, reservorios. Es creo que un común de décadas, ¿no?, que los congresistas vamos a la semana de representación y esos son los problemas fundamentales. Gracias. Gracias, congresista. Congresista Pariona. Gracias, señora presidenta. Por su intermedio, saludar al señor presidente del BCR. Yo quisiera partir por lo siguiente. Constantemente el país realiza préstamos, buenas fuentes a cooperantes internacionales y sobre todo altos intereses. Pero sin embargo, nos manifiesta que el Banco Central de Reservas tiene aproximadamente 82.734 millones de dólares. ¿Qué significa esto? ¿Quién lo utiliza estos fondos? ¿A qué está destinado? ¿Qué se hace? ¿Realmente existe o no existe? ¿Y por qué acudimos a los préstamos? A tantos intereses. Es como decir, yo tengo mi dinero, mi sueldo, 10.000 soles mensuales, está guardado en tal cosa. No lo toco, mejor me empresto de otro y con eso hago mis actividades. Y por otro lado, entendemos que hay una trayectoria interesante, años, desde su experiencia. Si efectivamente hablamos cada vez, hay crecimiento, hay crecimiento. ¿Y cómo explicamos en las zonas rurales, sobre todo, que no hay ese crecimiento? ¿Quiénes se enriquecen? ¿Integrantes de la CONFIEP? ¿Los empresarios? ¿Algunas personalidades? ¿Los dueños del Perú, como se dice? Estos temas sería interesante que nos podría comentar, señor presidente del Banco Central de Reserva, a través de su presidencia, estimado colega. Muchas gracias. Gracias, colega. Bueno, no habiendo más participaciones, vamos a dejar el uso de la palabra al señor Julio Velarde para que dé respuesta a las interrogantes formuladas. Tiene usted la palabra, señor Velarde. Muchas gracias. Comencé de repente por el final y después regreso al comienzo. La tasa de interés nacional es 6%, la mitad que Brasil. Una tasa sumamente baja, menos lo que pueden pagar en un depósito a plazo usted. O sea, no son tasas altas, ¿no? En absoluto. Las reservas, partes son depósitos en el mismo sector público, está en el Banco Central. Partes son el encaje que tienen los bancos. Si no tuviéramos esos depósitos de los bancos en el Banco Central, cualquier corrida en dólares puede ser terrible. Nosotros no emitimos dólares, emitimos soles. Si se retiran los depósitos en dólares de los bancos, tenemos que contar con los dólares para que puedan salir. Tercero, las reservas son un activo que corresponde a pasivos que tenemos, partes en encaje, partes circulante mismo, etc.
El gobierno puede endeudarse a tasas bajas en gran medida porque los acreedores ven caer las reservas. Por último, para ver el nivel de reservas, donde eso es lo óptimo, es difícil estudiar siempre el óptimo. En 2021, que hubo la mayor fuga de capital de historia, más de 18.000 millones de dólares, pudimos salir sin control de capitales y sin devaluar excesivamente gracias a que hay reservas. Si no hubiera habido esas reservas, tenga usted por seguro que el tipo de cambio se puede ir a 8, 10, 12. Gracias a esas reservas es que no se han ido. Y realmente rendió las reservas, y aprovecho, la tasa de interés, esta última reducción de la Reserva Federal de Estados Unidos, la tasa en Perú era más baja que en Estados Unidos. Es decir, por un depósito de Estados Unidos, estaba ganando casi lo mismo que lo que están cobrando, un poco menos, un país más riesgoso, pero realmente creo que las reservas son necesarias y es un activo, que hay pasivo detrás. El capital del banco es relativamente pequeño, son activos frente a pasivos. Es como decirle a un banco que tiene depósitos, elimine la mitad de sus créditos, simplemente el banco quebraría, ¿no? Yendo al segundo punto de inflación, la inflación de alimentos ha subido pues, no por el Banco Central, ha sido porque la política monetaria de Estados Unidos ha sido sumamente expansiva fiscal también. Ha habido inflación en todo el mundo. Y si el precio del trigo sube 150, afecta el precio del pan, fideos. Si la soya y el maíz sube 150, sube el precio del pollo. No hay forma de evitarlo. Si la soya sube 100%, 150, sube el precio del aceite. No hay forma de evitarlo. Si porque sube el gas, suben fuerte los fertilizantes, muchos de los cultivos van a subir su precio. Son productos importados, no hay manera que el Banco Central pueda actuar porque son precios que se toman de fuera. No responde a la política monetaria del Banco Central. El Banco Central podría haber bajado la inflación, pero a un costo muy grande, y bajado muy poco. En vez de 8,8, como fue lo máximo, de repente llegamos a 7, 7,5, por recesión de la economía. Si sube la tasa de interés a 20%, sí, receso de la economía, la inflación va a ser más baja, pues el sufrimiento hubiera sido bastante mayor. El único instrumento que tiene el Banco Central es tasa de interés. Y la única tarea que tiene el Banco Central es inflación. La inflación que viene de factores domésticos. Si hay una inflación que viene importada en el mundo, es poco lo que podemos hacer. Por eso la inflación subió en todo el mundo. Mencioné Unión Europea encima de 10%, Estados Unidos 9,1%, etcétera, etcétera, Reino Unido encima de 10%. Países que tenían tradicionalmente inflación baja. Colombia, Brasil, México, Chile encima de 10%. O sea, realmente más bien hemos tenido una inflación relativamente baja frente a lo que pasa en América y Europa. Los alimentos obviamente subieron, volvieron más. Ahora los señores están corrigiendo. Los señores están creciendo menos que la inflación. Si uno ve perecibles, están cayendo 2% últimos 12 meses. Lo que uno ve últimos 12... El año pasado hubo varios factores. Hubo gripe aviar que subió el pollo, eso en gran medida se ha corregido. Los precios son menores que hace un año. Subieron precios por los fertilizantes, subieron precios por la temperatura alta. Recuerdo el limón en septiembre del año pasado está subiendo casi 100%, ya se corrigió. Y lo está notando ahora en los precios de perecibles, un poco más bajo de lo que hacía hace 12 meses, ¿no? Está bajando, pero realmente el Banco Central, ¿qué puede hacer frente a eso? No hay manera que yo baje el precio del trigo. No hay manera, no tiene nada que hacer. No hay manera que el gobierno pueda hacer el trigo a no ser que le subsidie directamente, ¿no? El déficit fiscal, sí, el déficit fiscal, obviamente para controlar el déficit uno tiene que ajustar los gastos o subir los ingresos, no hay otra forma. Acá, si uno lo compare el Perú con otros países, como de Europa, bueno, la OCDE, el impuesto a la renta de empresas en Perú es más alto que el de la OCDE, es más de 10% encima de Estados Unidos. Sí, no creo que deba bajarse, pues tampoco puede subirse mucho. Hay que recordar que el capital es móvil, puede irse perfectamente a otra parte, ¿no? Lo bajo en Perú es más bien impuesto a las personas. Eso sí, más bien en Europa y Estados Unidos, el impuesto a las personas recauda más que el impuesto a las empresas. Acá le recauda muy poco, tal vez un brazo un poco más alto, hay mucha evasión, etcétera. El problema más grande es evasión, probablemente, ¿no? En todo caso, los impuestos tienen que ser similares a otras partes. Y cuando en el gobierno de Castillo se mandó a hacer un estudio para el impuestos mineros y se le pidió al Fondo Monetario, uno puede apreciar en ese estudio que los impuestos que tiene el Perú no son más
altos que en otras, no son tan diferentes a otros países mineros. Y obviamente cualquier inversionista ve la tasa de impuestos que va a cobrar, ¿no? Y ese estudio del Fondo Monetario que se salió el 22, si no me equivoco, lo está disponible, ¿no? Siguiendo por abajo, la tasa de interés, porque no... la tasa de interés que está preguntando. No, ya vino. Y esto me lo apunté muy rápido, no entiendo mi letra. Sí, hay un punto que me. No, ya se fue el congresista. No somos el gobierno, no soy presidente del Ministerio de Economía y el Ministerio Produce. Son bancos centrales que su tarea es informar de la economía y controlar la inflación de estabilidad de precios. No hay otra tarea. Yo no puedo meterme al campo de agricultura, no puedo meterme en el Ministerio de Trabajo y decirle cómo hacer las cosas, no me corresponde. Y sería, como yo no acepto que el Ministerio de Economía se mete en el Banco Central, el Ministerio de Economía tampoco aceptaría que el Banco Central se mete en su ministerio, el Ministerio de Agricultura. Entonces, no me corresponde a mí estar dictando qué hace el Ejecutivo, en absoluto, ¿no? La tasa de interés es 5,25. No puedo decir la tasa porque depende de cómo vayan los datos. Pues la tasa más baja de la región. Hasta hace 2 semanas estamos por debajo de Estados Unidos. No es una tasa alta. Ahí obviamente discrepo el ministro de Economía, no importa. Creo que no ha reparado que la mayor parte de la inversión se hace todavía con crédito en dólares. 70 y tanto % del crédito de grandes empresas corporativas está en dólares, no en soles. Todo lo que más pesa ahí es la tasa de interés en dólares más que la de soles. Pero no voy a ponerme a discutir con el ministro de Economía, ¿no? Perdón, ¿qué otro? El producto potencial es 2,6, que es sumamente bajo. Es decir, ¿cuánto podemos crecer con el entorno actual que hemos de inversión sin causar una inflación alta de 2,6? Está creciendo 3,1, creo que va a ser incluso un poco más este año. Bajando tasa de interés no ayuda. O sea, el potencial es muy bajo. Si el potencial fuera 6%, estamos creciendo 3%, sí, de repente hay que dar estímulos fiscales y monetarios, pues estamos creciendo más que el potencial. El problema es que el potencial ha bajado mucho. Percepción de esta política, ha habido menor confianza, todos los factores que ustedes quieran, pues menos de la mitad de lo que existe hace 10 años en cuanto a potencial de crecimiento. Y eso es sumamente importante. Hay que resolver este potencial de crecimiento, que también son medidas que tenía que tomar básicamente el Ejecutivo, ¿no? Son de regulación, simplificar, dar más confianza a la inversión, marcos regulatorios en algunos sectores, etcétera, etcétera. Y creo que eso es básicamente... Cuando he presentado nuestra proyección son nuestras proyecciones, no son el marco macroeconómico. En ingresos fiscales, pongamos, nosotros estamos esperando que los ingresos fiscales próximos sea 20,6 de producto. El marco macroeconómico pone 20,3. Nosotros tenemos un estimado mayor de crecimiento de ingresos. Con lo que vemos de precio de cobre, etcétera, son estimados serios. Y en gasto estamos proyectando un poco más, 20,8 de producto, el MEF proyecta 20,7. Eso hace que nuestro nivel de déficit sea 2%, porque estamos viendo un crecimiento mayor de ingresos, ¿no? Y creo que he contestado básicamente se me escapó uno, disculpen, ¿no? Bueno, ¿existe alguna otra intervención? Congresista Agüero. Entiendo, o sea, quizás nosotros los congresistas, sí, cada uno pues dentro de sus funciones también tenemos ciertas limitaciones. Y una de nuestras grandes limitaciones también pues que el Congreso no tiene capacidad de gasto, pero somos los que miramos la realidad, somos los representantes de todos los problemas que traemos, ¿no? Y en esta semana de representación he ido a la provincia de Castilla, que es en la región Arequipa, a las cabeceras de Cuenca, y literalmente puedo decir que he visto la muerte en vida. Es como que nos están matando en vida, porque en la cabecera de Cuenca los pobladores, y hace 30 años, esa es la expresión de los pobladores, de las comunidades campesinas que están cuidando las lagunas, los ríos, nos dicen, hace 30 años nos dijeron va a haber desarrollo, ¿no? La palabra desarrollo, pero han pasado 30 años y lo que hemos visto es contaminación.
en las cabeceras de Cuenca. Y ya no le quiero mencionar, en Arequipa tenemos la Cerro Verde, tenemos Afranal, tenemos este proyecto, ¿no? que tanto conflicto, el proyecto Tía María La Tapada, las mineras de Buenaventuras, de Roque Benavides, así con nombres propios, ¿no? Entonces, la gente no ve desarrollo, sí ve crecimiento económico, ve que en sus carreteras, y todavía, ¿qué carreteras? ¿No? ¿Qué carreteras donde nuestras vidas peligran y la vida de esos ciudadanos peor todavía porque ellos sí las usan todos los días? Nosotros quizás tenemos la oportunidad de ir una vez en cada mes que salimos. Entonces no se ve ese crecimiento económico y le he entendido de que nuestra economía está basada pues en el dólar. Y cuando uno escucha dólar, automáticamente ve Estados Unidos, ¿no? Pero a nivel mundial también vemos que muchos países ven otra alternativa en este tema de los BRICS, ¿no? Que ya están, digamos, buscando otros caminos. Usted, quizás dentro de su especialidad, ¿cómo ve esa alternativa, digamos, como país? Si nos ve como una alternativa de solución por ese lado, ¿o qué opina de los BRICS? ¿No? Gracias. Señor Velarde, sí, tiene la palabra. El dólar todavía es la moneda dominante probablemente por un tiempo. El renminbi chino tiene el problema que hay control de capitales. Entonces es muy difícil una moneda global si hay control de capitales. No dejar a los chinos sacar su plata, eso lo hace bastante complicado. El euro, que representa una porción grande, bueno, el mercado del dólar es más del doble que el de euro primero, pero el euro no hay un país, es un conjunto. Y uno lo puede ver cuando ve, pongamos un bono italiano, paga lo menos que su calificación crediticia, paga mucho más del doble que el bono alemán. ¿Qué significa eso? Que hay desconfianza, que es una crisis muy grave, no necesariamente el resto de la Unión Europea va a poder a Italia darle plata. O sea, Estados Unidos es un solo país. En cambio, el euro son 27, en la zona euro son 27 países. El problema no es claro que haya un respaldo fiscal si hubiera crisis en un país particular. Como vimos en Grecia, que pasó hace 8 años, 9 años. Entonces, es muy difícil competir con el euro cuando no hay un gobierno, un banco. Bueno, el Banco Central Europeo pues, está limitado a cuánto puede financiar que respalde completamente al dólar. Probablemente en el futuro, con el crecimiento de China y si elimina su control de capitales pueda hacer una competencia, pues no la hay. Y el BRICS son un país que tan pronto saca algo le puede embargar, Rusia, India, que a pesar de su crecimiento en los últimos 20 años todavía es bastante chico, Brasil, que es un país pequeño en el mundo, es el más grande de la región, pero es pequeño en el mundo, es muy difícil que pueda sacar una moneda, ¿no? Por el corto plazo no veo reemplazo al dólar como moneda global. Antes lo hubo. Entre la Primera y Segunda Guerra Mundial era libra británica y dólar. Antes de la Primera Guerra Mundial era franco francés, libra y dólar también ya. Ahora solo hay una, desgraciadamente. No desgraciadamente, es la realidad. ¿No? Pues no depende del dólar, el sol es bastante fuerte. Para que tengan ustedes una idea, en el último siglo se apreció el sol frente al dólar 3%, el yen se apreció 40%. O sea, somos una moneda bastante fuerte, ¿no? Congresista Guamán. Muchas gracias, señora presidenta. A través suyo, es encomiable la labor que viene desempeñando el presidente del Banco Central de la Reserva del Perú. Yo considero que en la página económica de la Constitución, ¿no?, le da autonomía al Banco Central de la Reserva. Y otro factor muy importante es la prohibición de dar préstamo al gobierno. ¿Nos podría ilustrar un poquito más al respecto, por favor? Muchas gracias. Sí, yo creo que la última parte es esencial, porque la Constitución 79 ya dio autonomía al Banco Central. Pero si usted nombra gente que le va a hacer caso al gobierno totalmente, va a tener hiperinflación como tuvimos con la Constitución 79 en la segunda mitad de los 80s. Según importante la prohibición de prestar directamente al gobierno, que es lo que hay ahora, ¿no? Y creo que eso ha permitido que efectivamente la inflación baja de la región. Tenemos, como dije, la inflación, periodo más largo de inflación, incluso si uno va hasta 1901, y creo que eso ha ayudado bastante, ¿no? Y felizmente tenemos un banco bastante profesional, y sí completamente meritocrático. Paul es el gerente general del banco, entró como primer puesto del Banco Central, y los funcionarios se presentan como 800 alumnos que ya son buenos de por sí.
a un curso del Banco Central que eran 35 o 36, y los 5 o 6 primeros de ese curso son los que se cobró el Banco Central. Entonces sí tenemos una tradición bastante meritocrática ya varios años. Hay un curso de economía y hay un curso de finanzas. Finanzas para dejar reservas, precisamente, que me comentaban antes, para muchas operaciones internas, son también de finanzas. Son los de finanzas que son lo más caro. Se dan muchos muchachos de 28 o 30 años con sueldos mayores que el mío, ¿no? Pero felizmente todavía quedan muchos que están manejando el banco. Pero ha sido bastante meritorio, creo que es mérito también de un equipo ya formado. Tal vez sea el conjunto más grande de buenos economistas que hay. Incluso creo en finanzas no hay un solo banco en el Perú que tenga esa calidad de gente especial en finanzas que tenemos nosotros, ¿no? Pueden tener gente mejor, no voy a discutir eso, pero no un equipo tan grande de gente de alta calidad, ¿no? Y creo que no. Gracias, señor Velarde. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, no habiendo más intervenciones, le damos las gracias al señor Julio Velarde por haber acudido a la invitación formulada por la Comisión de Presupuestos. Y le invitamos a retirarse de la sala en el momento que sea pertinente. I can't see the issue. Yeah, believe me, I need to keep myself alive.